Buenas noches, bienvenidos El Salvador a una nueva edición de la entrevista 8 en punto. Esta noche, señores, conversaremos, por supuesto, con miembros de la Comisión de Antejuicio del señor Benítez. El día de ayer, con 43 votos, se desaforó a esta persona, miembro diplomático y antes del ente castrense, y deberá afrontar la justicia. Esta noche conversaremos sobre esos y otros temas más. Por supuesto, presupuesto general de la Nación. El señor Rodolfo Parker, el doctor, nos acompaña, diputado del PDC y secretario general de este instituto político. El doctor René Portillo Cuadra, diputado del Partido Arena. Y por supuesto también el señor Mario Tenorio, diputado del Partido Gana. Antes, señores, acompáñenos a la pregunta que articulamos para que usted sea parte integral de esta entrevista. 8 en punto, dice así, producción. ¿Qué opina usted de la aprobación de desaforar por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa al exministro Atilio Benítez? Un 13% que hay institucionalidad, un 55% me parece muy bien, un 27% que hubo presión política, un 5% no estoy de acuerdo, de 143 votos. Señores, saludo a Banco Agrícola, porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta, su entrevista, 8 en punto. Nos incorporamos a esta tribuna de entrevista para darle la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. El doctor René Portillo Cuadra. Caballero, un placer tenerlo en casa. Muchas gracias, Sergio. Buenas noches. Un gran honor compartir con el diputado Parker, con el diputado Tenorio, y aprovechando para darle un saludo al pueblo salvadoreño. Gracias. También nos acompaña el doctor Rodolfo Parker. Bienvenido a casa. Muchísimas gracias, doctor. Con los ex colegas, porque realmente ya la comisión especial terminó sus funciones, es decir, ya no somos miembros de la comisión especial, pero qué bien que vamos a poder abonar a lo que habría ocurrido en el Pleno Legislativo y en el trabajo del seno de la Comisión Especial de Antejuicio. Perfecto. También le damos la bienvenida al licenciado Mario Tenorio. Caballero, un placer también tenerlo en casa. Muchas gracias, licenciado Méndez. Un gran placer estar compartiendo en esta noche, en este set, con el doctor Portillo Cuadra, con el doctor Parker, y un saludo a toda su distinguida teleaudiencia. Gracias. El Salvador, me desplazo para presentarle como punto de referencia, punto de partida, el tradicional collage de noticias que están íntimamente ligados con los tópicos que conversaremos con nuestros invitados esta noche. Dice así, producción. Aprueban desaforar a general Atilio Benítez con 43 votos. Asamblea obvió revisar requisitos en elección del Consejo Nacional de la Judicatura. Recibir fondos al margen de la ley es una sinvergüenzada, dice el fiscal general de la República. Muchos que no quieren cambios porque se han beneficiado de la corrupción. La embajadora de Estados Unidos, Arena, pide auditar gastos reservados usados en sobresueldos. Embajadora de Estados Unidos, dinero hay en el país, pero la pregunta es, ¿dónde se va? Funcionarios públicos no tienen que robar la plata de la gente, dijo la embajadora. FMLN insiste en aprobar presupuesto de financiado 2017. Presidente de Arena reitera que no darán los votos para presupuesto incompleto. Partidos no podrán competir en elecciones si no revelan el financiamiento o las personas que dan plata a los partidos políticos. Doctor Portillo Cuadra, inicio con usted. ¿Qué sucedió en el pleno de la Asamblea Legislativa el día de ayer, donde se obtuvieron 43 votos? La pregunta extensiva para los dos caballeros y para ustedes también que nos acompañan, para desaforar al señor Atilio Benítez, porque en la comisión, si me equivoco, me corrigen, aparentemente no se había escalado a un acuerdo para tal fin. Por favor. Bueno, buenas noches nuevamente. Imposible no reaccionar ante el discurso del señor presidente de la República hace unos minutos. Sin duda alguna, esta es una reacción del presidente y de su gabinete ante la mala calificación expuesta en una encuesta de la prensa gráfica recientemente, donde aparece reprobado realmente el presidente de la República y su gobierno. Coincidentemente, el plan que él impulsa dice que se denomina un país educado, productivo y seguro, y son exactamente las tres áreas más mal calificadas dentro de toda la gestión presidencial de 2 años y medio.
Dice de que están cumpliendo el programa Un Niño, Una Niña, Una Computadora y que le han dado 33,000 computadoras. Resulta que son 1.7 millones de estudiantes en las escuelas públicas. Dice de que ha tenido como logro haber detenido las deportaciones de cientos de niños que se fueron para Estados Unidos. El logro hubiera sido que esos niños nunca abandonaran el país y nunca buscaran otros horizontes para buscar un futuro que aquí en El Salvador no lo ven. Posteriormente dice de que están bien los hospitales, que están equipados con medicamentos, lo cual obviamente confronta con la realidad. Dice además que hemos tenido inversiones históricas en estos últimos 2 años y medio. Yo creo que sí hay inversiones históricas, pero son las que no han venido al país, porque hoy por hoy El Salvador es el país que menos inversión extranjera recibe en Centroamérica. Entonces yo creo que este tipo de reacciones es más una provocación por la encuesta recientemente realizada por la prensa, donde los salvadoreños obviamente reprueban la gestión del presidente. En todo caso, el que mejor juzga las actuaciones y las omisiones de este gobierno es el pueblo salvadoreño. Contesto tu pregunta, Sergio. Bueno, efectivamente hubo un dictamen en la comisión de antejuicio, no se alcanzaron los votos necesarios en el dictamen para dictaminarlo como desafuero, y prácticamente este dictamen fue discutido en el Pleno Legislativo, que es la máxima autoridad. Yo quisiera realmente, más allá del tema del general Benítez, yo quiero centrarme en algunos datos que son muy importantes reconocerlos. Uno de ellos es que en los últimos 30 años, es decir, en los últimos 6 gobiernos, nunca se le había quitado el fuero a un militar de alto rango con un cargo ministerial. Este hecho histórico de la posguerra, por cierto, demuestra cómo hemos venido avanzando en la democracia, que no necesariamente es el avance al que el señor presidente de la República se refería hace unos minutos en su gobierno, porque es contradictorio. ¿Cómo decir de que en su gobierno se ha consolidado la paz, pero su partido persigue a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por pensar diferente? Creo que hay un aspecto importante en este tema, y es que hay que leer políticamente más allá del desafuero. ¿Qué significaron esos 43 votos el día jueves? Significa, en primer lugar, que el FMLN ha perdido la capacidad de negociación dentro de la Asamblea Legislativa, incluso con los partidos que habitualmente le habían acompañado en algunas votaciones. También significa de que el discurso que pronunció una diputada del FMLN en la plenaria fue un discurso de rencor, un discurso de división de la Fuerza Armada. En lugar de hacer un llamado a la cohesión, se dijo exactamente lo contrario. Pero también la votación en la plenaria envió un mensaje al FMLN como partido político. Y ese mensaje es que aunque estén en el gobierno, no hay ningún sector ni ninguna persona exenta de la justicia, independientemente de que sea funcionario o miembro del partido. Y el otro aspecto que me parece muy importante es que el FMLN está haciendo un pulso con algunas de las fuerzas políticas que interactúan en la Asamblea Legislativa, por algunas razones que no viene al caso explicar en este programa, pero hay que decirlo con franqueza, ese pulso el FMLN lo está perdiendo. Lo está perdiendo porque no solamente no ha sido capaz de concertar con la mayoría calificada, sino que ahora existe una ruptura evidente de los 43 votos, lo cual complicaría al FMLN dentro de la correlación político-legislativa. El otro aspecto que me parece importante es que nosotros no votamos por determinar culpable al general Benítez. Nosotros votamos en particular porque él tenga la posibilidad de demostrar en sede judicial las imputaciones de las cuales se le están incriminando. Yo sí creo de que hay más preguntas que respuestas dentro de este proceso que puede enfrentar el general Benítez, y esa es la razón por la cual nosotros votamos porque esto se dirima y se discuta en sede judicial. Perfecto. Voy con usted, doctor Parker, por favor, la misma pregunta. Bueno, sí, primero, Sergio, yo creo de que un poquito de lo que decía el señor presidente de la República, qué buena oportunidad tiene el país en este momento como para poder encauzar sus energías en forma positiva a reemprender
un espíritu de acuerdo. Y sobre todo cuando los jóvenes de nuestro país nos están reclamando a todos una educación de calidad que hoy día no tienen y oportunidades de trabajo que también hoy día no tienen. En la medida que seamos capaces nosotros de dirimir las diferencias, pero en función de la gente y particularmente de nuestros jóvenes y el futuro del país, vamos a haber dado un paso de calidad que hasta ahora no hemos mostrado capacidad de dar. Así que enhorabuena que estemos a un paso de este 25 aniversario y que sirva de plataforma para entonces ver el país que todos queremos y construirlo. Sobre lo que ha sido el evento del antejuicio, primero quiero confesar que pues, todos los miembros de la comisión, y lo digo con el respeto debido, llegábamos con cara de póker a las reuniones, y ahí nadie sabía qué es lo que realmente cada grupo parlamentario representado por los miembros que terminamos componiendo la comisión especial estaría considerando. En lo particular, yo no sabía si así como había ocurrido, por ejemplo, en el caso del nombramiento del Consejo de la Judicatura que hoy día se cuestiona, entre Arena y el FMLN ya tenían un acuerdo. Lo digo con franqueza, como ha ocurrido en otros casos. Yo no lo sabía. No sabía si entre algunos partidos habían habido reuniones bilaterales, como creo que pues, todos podíamos estar pensando lo mismo. Pero en fin, creo que el trabajo fue un trabajo profesional, es decir, se revisó todo el requerimiento presentado por el Fiscal General de la República. En lo particular, me he permitido, si bien no hacer señalamientos, pero sí destacar lo que consideraría vacíos en cuanto a la responsabilidad con que se elaboró ese requerimiento. Primero, porque faltaron dos de los requisitos que están establecidos en una forma explícita en la ley para que un requerimiento se tenga como realmente válido. En su momento, pues, nos habríamos permitido hacer la observación. Eso me llevó a mí a la duda si Fiscalía General de la República en la presentación del requerimiento habría hecho consideraciones más de fondo en cuanto a que si este fuero del funcionario de qué se trata existía o no existía. Primero, porque partiendo de lo que dice el texto constitucional, el artículo 236, donde se regula el fuero, es decir, que se tiene que responder determinados funcionarios primero ante la Asamblea Legislativa por los delitos que se les atribuyan, se establece que estos delitos, o se puede entender, se puede interpretar que estos delitos habrían sido cometidos por los funcionarios durante el ejercicio de esos cargos. Pero resulta que la atribución de estos hechos al señor general Benítez se plantean para cuando él era ministro o viceministro de la Defensa Nacional. Pero hoy día estaría fungiendo como embajador ante la República Federal de Alemania. Entonces, ¿operaría el fuero o realmente ya no operaría? Esa es una cuestión que no se terminó de dirimir, porque tenemos que tener claridad que el fuero esté establecido no en función o en favor de la persona. No, del cargo. Del cargo en cuanto al servicio que presta al interés público. Y la idea, como lo dicen todos los doctrinantes de la existencia del fuero, es que esto se dé para que aquella labor no se vea interrumpida y no sufre el interés de la gente esa interrupción del servicio. ¿Usted podría sostener, doctor, que él no tenía fuero? Porque quien tiene fuero es el ministro de Relaciones Exteriores, pero él tiene inmunidad en Alemania, ¿no acá? No, me refiero, ese sería un segundo punto. El primer punto es que los delitos atribuidos cuando él fungía como ministro o viceministro de la Defensa. Hoy día funge como embajador ante la República Federal de Alemania. Primera cosa. Segunda cosa, cuando nosotros tomamos el texto de la Constitución, sabemos que las leyes desarrollan sus contenidos. Los convenios internacionales, tanto la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, establecen que el fuero se tiene en cuanto a los cónsules o embajadores allá en los países a donde ellos prestan sus servicios. De tal manera que eso es en Alemania, no en El Salvador. Perfecto. Y cuando yo observo que el señor fiscal general manda un requerimiento que no cumplía requisitos sencillos de cumplir de forma, pero no los cumplía, me viene la duda hasta dónde Fiscalía General estudió si realmente había fuero en el caso en particular. Y esto es, Sergio, porque que se lleve un caso ante la Asamblea General, ante la Asamblea Legislativa
y se le pues ocupe el tiempo oficial, que tienen cosas muy importantes que hacer en la Asamblea para conocer de un caso de antejuicio. En mi criterio, Fiscalía General se tiene que preocupar de llevar los casos no solo muy bien fundamentados, sino que además muy bien estudiados. No me dio esa impresión. Okay. Ya diré más adelante las razones por las cuales nosotros habríamos concurrido con el voto que dimos en dirección a que se quitara un fuero, que entre paréntesis he dejado dicho que nunca se terminó de discutir si realmente quitamos un fuero que nunca existió. Entonces usted debería, en un minuto rápidamente, usted estaría de acuerdo, doctor, en otra aseveración que han realizado con relación a otra solicitud del magistrado de Cámara ante la Asamblea Legislativa, cuando el magistrado ciertamente le corresponde a la Asamblea, pero el de Cámara a la Corte Suprema de Justicia, que es otra solicitud de antejuicio. ¿Usted estaría de acuerdo en eso? Como digo, son cosas que se tienen que terminar de estudiar. ¿Sabes qué me encanta de esto? Esto académicamente hablando. Que ya que en el caso concreto del general Benítez va a pasar a la Cámara y eventualmente a la sala correspondiente y eventualmente a la Corte en pleno, vamos a ver si la Corte en pleno se pronuncia sobre estos aspectos que hasta la fecha nadie se ha pronunciado. Perfecto. Licenciado Tenorio, voy con usted, por favor, su apreciación. Bueno, lo que sucedió el día de ayer es, pues, el resultado de un proceso que se vino conociendo en la Asamblea Legislativa, inicialmente en la Comisión de Legislación y posteriormente cuando se consideró en la Comisión de Legislación que el requerimiento cumplía los requisitos necesarios para poder pasarlo a conocimiento de una comisión especial. Todos vimos pues el desenlace que se dio el día de ayer. Yo creo de que no profundizamos en el desarrollo que se dio dentro del proceso en la comisión especial. Bueno, el día de ayer, y lo digo con mucho respeto porque el doctor Parker así lo mencionó en algún momento de su intervención, ninguno de los 12 testigos que llegó a rendir su declaración como tal brindó elementos suficientes como para establecer la culpabilidad del general Benítez. Ahora, sin embargo, ¿era el momento idóneo? Porque tanto su persona como el diputado Lorenzo Rivas de Gana no votaron a favor del desafuero. ¿Era el momento idóneo? Nos abstuvimos. ¿Era el momento idóneo para vertir esta prueba? Sí, definitivamente. Es que aquí hay que diferenciar, Sergio, una cosa. Una situación es el requerimiento presentado y otra situación es la prueba que se recibe en la comisión especial. Son dos situaciones sumamente distintas. Lamentablemente, este tipo de situaciones a veces se confunden entre algunos colegas y por ahí viene también el surgimiento de muchas dudas. Sin embargo, hay que reconocer una cosa. Ayer prevaleció en el Pleno Legislativo el sentimiento democrático, ¿verdad? Y así es la democracia. Hubo 43 votos que dieron lugar a que se le eliminara o se le quitara el fuero al embajador Benítez. Fuimos bien claros en decir que no se le estaba juzgando, ahí no se le estaba ni absolviendo, Sergio, ni se le estaba condenando. Claro. Esto va a pasar a conocimiento de una Cámara de Magistrados, por cierto, que es la Cámara de primera, es la primera Cámara de la sección del centro, y definitivamente ahí se va a dilucidar esa situación. Lo que se estableció el día de ayer en la Asamblea Legislativa era si se le mantenía
el fuero o no al general y sucedió que se le desaforó y ahora serán las instancias judiciales las que conocerán sobre dicho caso. Y deberá afrontar la justicia. Señora, la primera pausa en 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso. Muchísimas gracias, El Salvador. Señores diputados, imposible no abordar con ustedes un tema que ciertamente está sobre el tapete. El día de ayer fue el primer caso condenado por probidad, donde se están investigando 60 exfuncionarios, como lo han dicho magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde el señor Flores no pudo justificar más de $800,000. Están siendo investigados otros funcionarios y exfuncionarios, incluyendo al señor presidente de la República y vicepresidente de la República hoy por hoy. Lo que me llama muchísimo la atención de todo esto es que un funcionario que en su momento fungió como fiscal general de la República abiertamente en probidad determinó que él recibía extrasueldos o sobresueldos, semánticamente como usted lo quiera manejar. Se ha puesto una solicitud para investigar porque no aparece dentro del presupuesto general de la nación esta figura. ¿Cuál es su opinión? Inicio con usted, doctor René Portillo Cuadra, sobre los dos temas puntualmente que están íntimamente ligados, por favor. Bueno, lo que pasa es que ningún emolumento o ningún pago a un funcionario público debe de estar fuera de la ley de salarios. Eso lo que significa es que en este caso el presidente de la República no puede discrecionalmente pagar cantidades de dinero a funcionarios que no estén respaldadas. Una de las cosas preocupantes en este tema es cómo es posible que se haya entregado finiquitos a expresidentes de la República, teniendo la Corte de Cuentas la obligación de auditar estos dineros que entraron a casa presidencial, realmente se hayan entregado esos finiquitos sin tener un reparo. Yo creo que el siguiente deber que tiene la Fiscalía General de la República es investigar a quienes fueron presidentes y magistrados de la Corte de Cuentas anterior, porque ellos omitieron hacer algo que la ley les dicta hacer. Y por otro lado, yo creo que ya hay dos personas, una en sede judicial y la otra públicamente confesas de haber realizado o de haber recibido estos pagos. Y hasta este momento esas acciones no han prescrito. Eso significa que de oficio la Fiscalía debe de investigar estos casos. Ahora, lo preocupante es cómo es que ocurre esta danza de miles de dólares sin que se haya detectado con anterioridad. Por eso es que yo creo que hay ciertas prácticas dentro del país que se escuchan tanto que casi se vuelven de la cotidianeidad de los salvadoreños, como es el caso de ese famoso 10% que cobran algunos alcaldes en las obras que adjudican a particulares. Ese es un secreto a voces. Esperemos que también la Fiscalía lo investigue. Pero en este caso en particular, lo que hemos visto en este 2016 es un fiscal y una fiscalía valiente, comprometida con el país, una sección de probidad comprometida con el país, una corte plena comprometida con el país y en un combate frontal a la corrupción. Eso era lo que le faltaba al país. En todo caso, cuando la institucionalidad funciona, no es necesario crear entes paralelos a los que ya existen, sino que fortalecer los que ya tenemos. Y la otra implicación que me parece importante en estos temas es si se han pagado sobresueldos y cantidades relativamente pequeñas, que otras cantidades se habrán pagado en otros conceptos que no sabemos. Y aquí es donde viene la investigación a presidentes y expresidentes de la República, me refiero al actual, que en sus gestiones como diputados, como alcaldes o vicepresidentes, deben de responder si es que acaso existe un incremento patrimonial indebido. Por eso es que sigo pensando que en el caso del expresidente Funes, ahora asilado en Nicaragua, él debe de responder. Entiendo de que está para los primeros días de enero la primera audiencia que él va a enfrentar en el caso del enriquecimiento ilícito, y creo también, y lo voy a decir con mucha responsabilidad, y creo también que los funcionarios de este gobierno o del anterior que están involucrados en actuales procesos de enriquecimiento ilícito, de verdad
deben de renunciar, o el mismo gobierno debe de pedirle su renuncia, porque hay funcionarios que están siendo, o funcionarias que están siendo perseguidas por enriquecimiento ilícito, y por otro lado están administrando millones de dólares. No existe ninguna credibilidad para seguirles aprobando créditos a estas funcionarias, por más que lo pidan públicamente. Ok, doctor Parker, por favor, su opinión. Concuerdo de que funcionarios que estén bajo procesos de investigación de enriquecimiento ilícito deban de cesar en sus funciones. Ahora, creo que la fuente del problema es realmente la existencia de la partida secreta. Poniéndolo en perspectiva, si en el presupuesto general de la Nación se autoriza una partida secreta, eso significa que esa partida es legal. Y si esa partida es legal y por denominación es secreta, entonces tiene el alcance que los funcionarios, en este caso la Presidencia de la República, hace uso o haría uso discrecional de esos fondos, lo cual podría haber llevado, como es un secreto a voces que se está cada vez pronunciando más, podría haber llevado a que se le estuviera dando a título de viáticos, de reembolso de gastos, de lo que fuere, sobresueldos a funcionarios públicos. Entonces, si nosotros pusiéramos atención y hubiera un consenso nacional que nunca más deben haber partidas secretas, ya no sería posible disponer de fondos que no estén realmente explícitos y en una forma directamente conectadas con el ejercicio de determinados cargos. Yo creo que el tema que hay que discutir es si esa partida secreta existe, cómo se administra, quién da cuentas, a quién se le da cuentas de esa partida secreta. Ahora, no está contemplada en el presupuesto general de la Nación, ¿o sí, doctor? Pero se habla de la partida secreta. No, pero se hablan de muchas cosas. Ahora, si no está contemplada, no es ley. Por lo tanto, discrecionalmente no se puede utilizar para darle plata al fiscal general de la República. Eso es lo que quiero decir. Ahorita se dice que no hay partida secreta, pero la pregunta es de dónde estaba saliendo ese dinero. Okay. Entonces, la presunción es que sí ha habido partida secreta, y eso es lo que deberíamos de suprimir como país, para evitar que hayan estas tentaciones o esos apetitos de estar dando este tipo de monumentos adicionales a lo que esté establecido en una forma explícita en la ley de salarios. Perfecto. Licenciado Tenorio, también la misma pregunta para usted. Bueno, en realidad hay que dejar que las instituciones funcionen y que las instituciones hagan su trabajo. Ya se vio este primer caso con la sentencia que se conoció el día de ayer, en la que se obliga a un exfuncionario a restituir cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Y efectivamente, pues esto significa que la institucionalidad en el país se está fortaleciendo y se está, pues, y está saliendo adelante, Ahora, en realidad, esto de los sobresueldos es una situación cuestionable. Conocemos el caso de un exfuncionario que ha aceptado una situación de esa naturaleza, y por lo tanto, pues ahí tiene material el fiscal actual, ¿verdad?, para poder actuar. Entonces, lo que estamos viendo es si una renovación en el funcionamiento institucional del país. Ahora hay un Instituto de Acceso a la Información Pública, hay un Tribunal de Ética, la Corte Suprema de Justicia tiene un papel más proactivo, la sección de probidad igual. Por lo tanto, pues esta situación viene a fortalecer, ¿verdad?, el funcionamiento de la institucionalidad, y en alguna medida también, Sergio, a fortalecer el Estado de Derecho en el país. Pero hay que continuar trabajando, en esto, y yo por eso repito, se están conociendo casos y situaciones en donde pues prácticamente se está aceptando por parte de algunos funcionarios e insisto, ahí está ese tipo de situaciones que deben de conocerse por las mismas facultades constitucionales que el fiscal general de la República tiene. La doctora Rodríguez también lo aceptó puntualmente en la administración del señor Funes,
el ex fiscal general de República en las dos administraciones, incluyendo al del profesor Salvador Sánchez Serén. Pero esta semana se está verificando la Semana de la Transparencia de Combate a la Corrupción y el señor Jaime Campos ha dicho que no está de acuerdo en la solicitud del señor Marcos Rodríguez de modificar la ley de acceso a la información para poner un cerrojo y poner limitaciones a esta información. ¿Cuál es su opinión? Porque usted la tocó. No, en absoluto. Nosotros no estaríamos de acuerdo con esa situación porque sería un retroceso para el país. ¿Sí? Para que el país vaya fortaleciéndose y vaya teniendo la transparencia del caso, se necesitan dar pasos concretos y pasos seguros en el combate a la corrupción, en la situación de transparencia misma del país, y por lo tanto nosotros no tenía yo conocimiento de esas declaraciones. Este día fueron. Bueno, a lo mejor por eso, sin embargo, desde ya me adelanto, y nosotros no vamos a apoyar esa situación porque debe de haber mucha responsabilidad en las instituciones para poder brindar la información requerida por los ciudadanos. Ok, voy con esta misma pregunta para homologar, aguánteme un ratito, voy con usted también sobre la posibilidad, ¿sería un retroceso hacer algún tipo de modificación para que no se tenga el acceso que hoy por hoy se tiene a información pública, doctor? Por la Asamblea no va a pasar algo así. Okay. Es decir, si es una iniciativa, una idea del gobierno o de un funcionario, pues solo que la mande a confeccionar hilo vasco, para decirlo en una forma empática, porque no creo que un solo diputado se preste a algo así. Buenísimo. Pues con usted la misma pregunta. Regresando un poco al tema anterior, el diputado Parker señalaba algo que a mí me parece muy relevante de anotarlo. Es el tema de la partida secreta. Fíjate que la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declara inconstitucional la partida secreta, esa sentencia fue emitida en el primer año y medio de gestión del expresidente Funes. Eso significaría de que a partir de ese momento, en lo sucesivo, la partida secreta es inconstitucional. Pero el diputado Parker con mucha agudeza decía, pero dicen que sigue funcionando la partida secreta, y es cierto. Porque si no, ¿de dónde sale el dinero? Si no, ¿de dónde saldría el dinero? Eso todavía torna más ilegal esos flujos de dinero que salen de Capres. Pero la otra cosa que igualmente nos extraña, cada vez nos inmuta más como ciudadanos, es que aparte de esos sobresueldos, que aparte de esas prebendas que piden algunos alcaldes a la hora de adjudicar obras, pues recientemente conocimos el tema de fundaciones que reciben dinero de la Asamblea Legislativa, y fíjate que leyendo las 38 atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa en el artículo 131 de la Constitución, no he encontrado una atribución que diga que la Asamblea puede autorizar donaciones de su presupuesto. No existe. Por lo tanto, ha sido también una práctica ilegal, aunque con buenas intenciones. Y debo de ser franco en este sentido, porque hay muchas fundaciones, como por ejemplo la del padre Pepe Morataya, que se han beneficiado de estas donaciones y que están haciendo una labor ejemplar en el país, que no solo hay que aplaudirles, sino que apoyarlos. O sea que da la impresión que entonces el problema no es el que fundaciones reciban dinero, el problema es el mecanismo por medio del cual se les autoriza. Y por otro lado, cuando uno lee el artículo 5 y 6 de la Ley de Corte de Cuentas, llega a la conclusión de que los organismos privados que reciben dinero del Estado deben de ser auditados. La pregunta es, ¿por qué la Corte de Cuentas nunca ha dado un informe de estas asociaciones que reciben donaciones de la Asamblea? Es decir, este tipo de cosas son las que nosotros debemos de afinar, porque no es un problema de ausencia de ley, sino que es un problema de incumplimiento de la ley. Ok, vamos a pausa, señores, volvemos. Estamos de regreso, no hay tiempo para más. Doctor Portillo Cuadra, caballeros, presupuesto 2017. Bueno, partamos en primer lugar de lo que dice el artículo 227 de la Constitución. Dice que el presupuesto general del Estado debe de contener para cada ejercicio fiscal la estimación de todos los ingresos que se espera percibir, de conformidad con las leyes vigentes a la fecha en que se ha votado. Cuando en el presupuesto del próximo año el FMLN
no coloca el financiamiento para el pago de la deuda que tiene con el fideicomiso de obligaciones previsionales, cuando no coloca el financiamiento de la ley del escalafón de salud, cuando no coloca la ley de veteranos, cuando no coloca el pago completo de las pensiones del ITFA que están amparadas por ley, la pregunta es la siguiente: ¿es ilegal ese presupuesto, sí o no? De acuerdo a lo que dice el artículo 227, sí, porque está hablando de leyes vigentes, no está hablando de una ley que se pueda aprobar el próximo año, sino de los compromisos que ya tiene adquiridos por ley. Esa es la razón por la cual nosotros como partido hemos insistido en que este presupuesto debe de amparar estas deudas. Obviar este tipo de deudas que ya están contraídas en una ley es simple y sencillamente violar la Constitución y la ley. Doctor Parker. La obligación de pagar las pensiones es una obligación de Estado, no de un gobierno en particular. Nuestra preocupación como Partido Demócrata Cristiano, nuestra preocupación principal es que no hay dinero para pagar las pensiones el próximo año. No lo hay. Y tenemos que identificar responsablemente una fuente de financiamiento para este propósito. Es decir, como Democracia Cristiana estamos porque se incluye la partida presupuestaria, por supuesto también lo relativo al escalafón de salud, pero puntualmente estamos hablando de alrededor de $300 millones que por más ajustes que hagas, por más austeridad que implementes, ese dinero no está. De tal manera, repito, tenemos que ponernos de acuerdo como Estado salvadoreño, no como partidos, no como un gobierno, como Estado, de dónde vamos a financiar esas pensiones. Es como cuando ahorita decimos, no hay que aprobar los 17 centavos para la gasolina, lo que se supone que es la contrapartida necesaria para el Fomilenio en cuanto al mantenimiento de las carreteras, pero algunos estamos ya generando propuestas. No solo nos oponemos, decimos algunos, miren, para empezar, y por cierto, en la Asamblea Legislativa empecemos a renunciar como funcionarios a la cuota de gasolina. La Democracia Cristiana ya lo hizo. Empecemos a renunciar a los vehículos que se asignan a nivel de todo el Estado, de tal manera de que busquemos de dónde van a salir los recursos que sirvan o que vayan abonando a la existencia de la contrapartida que se necesita para cumplir con los compromisos del Fomilenio. De igual manera tenemos que hacer en el tema de las pensiones. Perfecto. Licenciado Tenorio. Bueno, nosotros estamos claros que mientras el gobierno no dé cifras y no reoriente algunos rubros importantes dentro del presupuesto, muy difícilmente Gana va a acompañar en la votación para la aprobación de este presupuesto. Hay situaciones preocupantes como el escalafón de los empleados de salud, hay situaciones preocupantes como el incumplimiento de la ley de veteranos de la Fuerza Armada y de los mismos excombatientes del FMLN, hay situaciones preocupantes como el pago de pensiones, y en tanto no se establezcan con claridad y con transparencia y con determinación estas cifras, nosotros no daríamos los votos para la aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2017. Sergio, no pueden andar los jefes militares retirados después de haber sufrido lo que se sufrió durante el conflicto, haciendo gestiones para que les paguen sus pensiones. Eso no puede ser. Ok, pausa, volvemos.